es un medidor de sonido. Incluye su pantalla de viento. Viene con su manual de instrucciones tanto en español como en inglés. En la parte posterior encontramos la tapa de las baterías. Trabaja con dos baterías AAA, se desatornilla. En la parte frontal encontramos la pantalla, el display. Encontramos 9 botones que son para el manejo del equipo. El micrófono es un sonómetro tipo 2, micrófono tipo 2. En la parte posterior del equipo encontramos una salida AC que es utilizada para conectarlo a osciloscopios, mirar cómo funciona la salida del equipo, cómo se generan las señales. Tenemos una medición, una salida DC que también es para conectar otros dispositivos, cintas magnéticas. Tenemos un conector DC que es para conectar adaptador de corriente, pues para utilizarlo sin las baterías y hacer mediciones de forma constante. Tenemos también un potenciómetro que se utiliza para hacer los ajustes respectivos cuando el equipo ya sea descalibrado con el respectivo pistófono. El sonómetro, vamos a visualizar cómo funciona. Tenemos 9 botones. El botón de encendido es el primero que encontramos. Hace un conteo regresivo y el equipo ya queda listo, ya está funcionando. El segundo botón que tenemos es para hacer las grabaciones de los máximos y los mínimos. El tercer botón que tenemos acá, que ese es el Max Hold, es para sostener las lecturas de los picos que ha tenido el equipo desde el momento en que yo lo encendí. CA es para las ponderaciones. Modo BA es para quitar los ruidos de fondo. F y S la respuesta, tiempo de respuesta fast o slow, rápida o lenta. Las dos teclas que tenemos aquí a este lado serían el up and down, que es para subir y bajar, para subir los rangos y bajar los rangos de la medida que encontramos aquí en la barra gráfica. Y backlight, que es la luz de fondo. En la parte superior encontramos la pantalla de viento. Esta, siempre que realizamos una medición es bueno colocársela porque esto evita que el viento genere ruidos que no deseamos en la medición. Entonces es necesario siempre dejar la pantalla de viento en el momento que realicemos una medición, sea ocupacional o ambiental o de ruido general. Como ya vimos que se enciende el equipo, ya teniéndolo encendido, vamos a mirar lo que es la parte de la medición. Tenemos el siguiente botón, que es el de REC. Nosotros lo oprimimos. En la pantalla encontramos que me aparece REC, que quiere decir que ya desde el momento en que yo lo oprimo empieza a grabar. Para mirar cómo se ha comportado el ruido desde el momento en que yo lo inicié, oprimimos el botón REC de nuevo. Me va a aparecer el REC mínimo que ha habido desde el momento en que yo le oprimí. Si lo oprimo otra vez, me va a aparecer el REC máximo desde el momento en que iniciamos la medición. Para cancelar la medición, tenemos el botón de REC hasta que desaparece en pantalla. El siguiente botón que encontramos es el de Max Hold, que es para sostener las lecturas. Lo que hacemos es oprimirlo y sostener la lectura máxima que ha habido desde el momento que lo oprimí. ¿Sí? La barra gráfica que vemos arriba se ve que sigue funcionando. Eso quiere decir que el equipo aún está midiendo, pero pues tiene la lectura sostenida. Para deshabilitarlo, lo sostenemos y vuelve a su estado normal. El siguiente botón que encontramos es el de CA, que son las ponderaciones. La ponderación C y la ponderación A. Para hacer mediciones en salud ocupacional utilizamos la ponderación A. La C se utiliza más en la medición de ruido en maquinarias. Si vemos acá en la pantalla, en la parte derecha encontramos el A habilitado. Si deseamos cambiarlo, lo que hacemos es oprimirlo y aparece C. Entonces C y A. La vamos a dejar en A para hacer las mediciones respectivas. El modo que encontramos aquí que dice BA, la tecla que sigue, es para eliminar los ruidos de fondo que se encuentran y que solamente pueda tomar las lecturas correctas o directamente sin necesidad de tomar los ruidos de fondo. ¿Cómo se habilita?
oprimimos el botón Max, aparece Max Hall en pantalla, oprimimos el botón BA Mode, me aparece una F en esta parte y el equipo ya está haciendo la respectiva medición en F, ¿sí? Entonces ya está haciendo la medición respectiva. Vemos que el rango está bastante bajito. Para deshabilitarlo, lo que hacemos es sostenerlo, oprimirlo y ya vuelve a su estado normal. El siguiente botón que encontramos es el FS, que es la velocidad de respuesta del equipo. En este momento encontramos que está en Fast, F. Si queremos una respuesta más lenta, oprimimos el botón y aparece Slow en pantalla. Fast y Slow. Para las mediciones en salud ocupacional se maneja en Slow, ¿sí? Entonces lo tenemos en A y en Slow. Las teclas de Down y Upper es para cambiar el rango de medida que tenemos en la parte gráfica. Aquí vemos que es 50, si yo lo oprimo de nuevo ya me aparece 60, si lo oprimo de nuevo 70 y así sucesivamente va aumentando. Si vemos que el rango es demasiado bajo, como en este caso, que aparece un aviso de Under, que las lecturas son muy bajas, lo que hacemos es disminuirlo hasta que ya me aparezca en gráfica la lectura. Y el botón que encontramos en la mitad es para la luz de fondo. Para apagar el equipo sostenemos el botón Off y apaga. Los cuidados que debemos tener con el equipo son no dejarle las baterías después de usarlo. Es mejor retirárselas para evitar sulfatación. Entonces se retira la tapa y quitamos las baterías, porque con este fin se evita la sulfatación de la electrónica interna del equipo. Otro cuidado que debemos tener es no golpearlo, especialmente en la parte del micrófono, porque pues esta es la parte más sensible del equipo. En el momento en que se llegue a golpear, pues ya no va a realizar ninguna medición y el equipo queda fuera de servicio. El correcto uso de los instrumentos de medición de ruido, unida a una apropiada selección de los trabajadores a evaluar, nos entregará una base sólida para establecer claramente la magnitud de la exposición y de esta manera podremos establecer los mecanismos más óptimos de control a la exposición. Los dosímetros y sonómetros de ruido deben cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo número 594, que señala que las mediciones de ruido estable, ruido fluctuante y ruido impulsivo se efectuarán con un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla las exigencias señaladas para los tipos 0, 1 o 2 establecidas en las normas IEC 651-1979, IEC 804-1985 y ANSI S.1.4 1983. Instrumentos de medición. El sonómetro de ruido es un instrumento muy parecido al dosímetro y que permite cuantificar objetivamente el nivel de presión sonora. En esencia, está compuesto por un elemento sensor primario, micrófono, circuitos de conversión y transmisión de variables y finalmente un elemento de presentación o unidad de lectura. El calibrador es un dispositivo que sirve para asegurar la fiabilidad de las mediciones realizadas con dosímetros y sonómetros. Su misión es generar un tono puro de nivel estable a una frecuencia predeterminada, tono puro que permite ajustar la lectura del dosímetro o sonómetro. En general, disponen de un selector que permite generar uno o más tonos a una frecuencia de 1 kHz. Verifique que los equipos tengan vigente su certificación, dosímetro, sonómetro y calibrador. En caso de caducidad, deberá contactarse con su proveedor para enviar a certificar en la fábrica o a un laboratorio acreditado. Revise el estado físico del cable del micrófono. No debe presentar roturas en su aislamiento. El micrófono no debe presentar deformaciones. La carcasa del dosímetro no debe presentar signos de golpes o partes sueltas. En caso de existir, envíe el instrumento al servicio técnico autorizado. Para encender el instrumento, presione la tecla Run. Espere algunos segundos hasta que finalice su autochequeo. Verifique el estado de las baterías presionando la tecla BAT. La lectura debe ser mayor que 7,5 volt.
Si el valor es inferior, cambie las baterías. Seleccione el tono del calibrador en 94 o 114 dB. Inserte el micrófono en el calibrador y enciéndalo. Presione la tecla Slow para que en pantalla muestre el nivel de presión instantáneo. Ajuste el nivel del sonómetro de acuerdo al tono seleccionado anteriormente, 94 dB A o 114 dB A, manteniendo presionada la tecla Cal y simultáneamente con las flechas se debe buscar el nivel deseado. Medición en terreno con sonómetro Quest 2800. Antes de realizar la medición, usted debe determinar el tipo de ruido al que están expuestos los trabajadores, las fuentes generadoras y los ciclos de trabajo. Con esto podrá planificar correctamente la medición. Al igual que lo realizado con el dosímetro de ruido, antes de iniciar la medición de ruido continuo o fluctuante, usted deberá verificar que la configuración del sonómetro esté de acuerdo a los siguientes parámetros. Escala dB A. Tiempo de integración Slow. Rango de medición 60-120 dB y nivel de medición LEC. La calibración del sonómetro debe ser realizada en terreno en las condiciones de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica existentes. Antes de realizar la medición, usted debe identificar los grupos homogéneos de exposición. Si el trabajador realiza distintas tareas en diferentes lugares, la evaluación se realiza mediante la medición de los NPS equivalente en cada uno de ellos. El tiempo de medición variará según el tipo de ruido y las condiciones ambientales presentes en cada área. La determinación que se hace durante el estudio previo respecto al número de ciclos y o tareas realizadas, considerando el periodo de tiempo utilizado en cada una de ellas, es muy importante. Encienda el instrumento y sin la presencia del trabajador, ubique el micrófono del sonómetro en la posición que ocupa usualmente la cabeza del trabajador, sentado o de pie según corresponda, manteniendo siempre el micrófono a la altura y orientación a la que se encuentra el oído más expuesto del mismo. En los casos donde sea imposible efectuar la medición sin el trabajador, el micrófono del instrumento se deberá instalar en una esfera imaginaria de 60 centímetros de diámetro, la cual deberá rodear la cabeza del trabajador, tratando de no entorpecer la tarea realizada por el trabajador. El tiempo de medición dependerá del tipo de ruido al cual está expuesto el trabajador. Para esto mida en intervalos no menores a 5 minutos sin resetear el instrumento hasta que la lectura se estabilice en torno a valores con variaciones menores a 1 dB A. Esto se obtiene cuando la diferencia aritmética entre dos valores consecutivos de NPS, habiendo transcurrido los 5 minutos iniciales, sea menor a 1 dB A, quedando como valor representativo para el tiempo y actividad medida el último NPS. Una vez finalizadas las mediciones, verifique la calibración del instrumento. Si existe una diferencia entre antes y después de realizada la medición de más de 1 dB, la medición deberá descartarse. Anote el valor de nivel presión sonora equivalente y apague el instrumento.